Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, diálogo con juristas, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México producido por el capítulo occidente. Hoy tenemos el privilegio de recibir al doctor Gustavo Amezcua, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal en el capítulo occidente. Bienvenido, doctor, a La Toga. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido presidente. Con un gusto estar aquí, un honor. Un placer recibirte a un jurista tan activo que sus tiempos no sabemos cómo le hace para litigar, para dar clases, para escribir, para coordinar comisiones, para organizar diplomados, para estar en tantas pistas. Así que pues es un privilegio querer conocerte y saber de tu vida en este ámbito jurídico. Y quisiera empezar por tu tesis. Eres doctor, obtuviste el grado de doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU en Madrid. ¿Cuál fue tu tema de tesis, Gustavo? La extrapolación del fraude a la ley civil al derecho tributario en México. ¿En qué año obtuviste el grado? En el 2016 se presentó el examen en Madrid. Ajá. Y bueno, la inquietud surgió a raíz de esta figura propia del derecho conflictual, ¿no? Del fraude a la ley, y de varios intentos de distintos presidentes de la República de incorporarla al ámbito tributario. Tú sabes que el origen de la figura es de naturaleza civil y de derecho conflictual del llamado derecho internacional privado, que es la parte que regula la interconexión, el fenómeno de interconexión entre sistemas normativos, y que nos permite saber cuándo sí, cuándo no se puede extrapolar o trasplantar una figura jurídica de un campo jurídico a otro, ¿no? Platícanos más de ese tema, es muy interesante. Sí, mira, la perspectiva en el sistema jurídico mexicano del fraude de ley era una figura que prácticamente se incorpora en la década de los 80s con la firma del Compromiso Internacional de la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre normas, precisamente de Derecho Internacional Privado, normas generales, y como consecuencia de ello se incorpora el artículo 15 en las finales de esa década al Código Civil Federal como la cláusula de entrada o la condicionante para la aplicatoriedad del derecho extranjero o de los efectos de figuras de derecho extranjero en México, ¿no? A finales de esa misma década, el entonces magistrado y después ministro y presidente de la Corte, don Genaro David Góngora Pimentel, generó una tesis muy interesante a nivel de tribunal colegiado en la que ya hablaba de que esta figura se podría trasplantar de la parte estrictamente conflictual y civil como un mecanismo de combate de prácticas de elusión o evasión fiscal para el campo tributario, ¿no? ¿Y esto tendría alguna relación también con el abuso del derecho? Son figuras que corren en paralelo con una funcionalidad, creo yo, salvo vuestra mejor opinión, distinta, porque el fraude de ley es mucho más específico en el sentido de buscar evitar las llamadas circunvoluciones jurídicas. Me explico, la utilización de los famosos negocios jurídicos indirectos para no soportar las consecuencias de una norma, ¿no? ¿Y llegaste a qué conclusión, Gustavo? Mira, en 2016, cuando sustenté el examen de tesis en Madrid, la conclusión fue que estaba totalmente colisionada la extrapolación o el trasplante de esta figura que se iba reconociendo progresivamente en nuestro campo jurisprudencial, pero sin que el legislativo lo hubiera incorporado al campo tributario, como sí sucedió a partir de 2020 con la adición del famoso artículo 5A al Código Fiscal de la Federación, ya con la pauta de la llamada razón de negocios, ¿no? Exactamente. Sobre la razón de negocios, publicaste el año pasado una de tus obras especializadas, ¿no? Sí, de hecho, la tesis doctoral prácticamente con motivo de esa adición del 5A en 2020, surgió el reto, por una invitación de la editorial Thomson Reuters Do Fiscal, de convertir la tesis que estaba planteada en su origen desde el punto de vista principialista y con una base jurisprudencial, ahora reconvertirla a el tratamiento que se da por virtud ya de la existencia de esa figura
incorporada por legislador, que era lo que no existía cuando yo sustenté. Una base principialista y cómo logra convivir algo tan rudo y con reglas tan especiales y que parecen controvertir el resto de las disciplinas del derecho, particularmente el derecho civil. ¿Cómo logras o cómo encuentras una sana convivencia entre principios y derecho tributario? Fíjate que la verdad es de que en la producción jurisprudencial reciente la presencia y la funcionalidad de los principios generales del derecho en el tributario ha sido cada vez más relevante. Sin embargo, en particular en esta figura, cuando sucedió el tema de la tesis, una de las conclusiones a las que yo llegué es de que no me parecía que la vía del reconocimiento de pautas directrices subyacentes, como son los principios jurídicos, pero reconocidos en forma jurisprudencial, le diera validez a una pauta invalidante, como lo es hoy el artículo 5A, pero que en aquel entonces se hablaba del fraude de ley o a la ley, o de figuras próximas, sobre todo muchas de origen sajón, derivadas del emblemático caso de la Corte Suprema Norteamericana de 1934, el Helverin versus Gregory. Salieron 4 pautas importantes que la jurisprudencia ya empezaba a decir que estaban en nuestro sistema sin que ninguna norma las contemplara, ¿no? El Business Purpose Test, el famoso test del propósito, razón de negocios, que es lo que a la mexicana se incorporó en el 5A, el Substance Over Form, el test de la sustancia, de la prevalencia de la sustancia sobre la forma o naturaleza jurídica, que no lo teníamos, salvo en las normas de información financiera y que pues realmente no son normas jurídicas, ¿no? Si acaso por reconocimiento jurisprudencial juridizadas. La otra pauta que sí se incorporó también en 5A, que de hecho es la segunda presuntiva, que es la llamada de Step Transaction Doctrine, la doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción, que te permite en el caso de grupos de contratos, contratos conexos o contratos coaligados, el que la autoridad te los recaracterice atribuyéndoles el carácter equivalente a como si fuera un solo pacto en lugar del conjunto, el entramado contractual que son. Y la última es la famosa Sham Transaction Doctrine, que hay una discusión de que si esta Sham, que es la doctrina de la simulación negocial o contractual, también se incorporó al 5A. Yo en particular creo que no, porque incluso un año después el legislador lo incorporó en la reforma fiscal para 2022 en el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación para el contexto de partes relacionadas, ¿sí? Oye, y la razón de negocios, como está regulada en el 5A, también tiene una lucha y una controversia con la libertad contractual y la autonomía de la voluntad en el ámbito del derecho civil, porque entonces el derecho civil y comprendería también al derecho mercantil, a los negocios, pero esta teoría de la autonomía de la voluntad, porque entonces, como se deciden hacer los negocios y como pretenden hacer los negocios para obtener la mejor utilidad, pero también el mejor beneficio fiscal en el ámbito de la ley, pues resulta que la razón de negocios te dice, bueno, eso no me parece, no es así, y vamos a interpretarlo de esta forma, y entonces en los casos que hay ese abuso, que hay una simulación, incluso más que un abuso, una simulación del derecho, pues se entiende claramente la posición del fisco de no reconocer esas figuras con una intención muy clara de defraudar. Pero en otros supuestos es, ¿y por qué no puedo actuar de esta manera? ¿Por qué no puedo hacer este proyecto de negocios? ¿Por qué no puedo hacer esta serie de inversiones y de gastos? Y tú los consideras que no hay una razón de negocios y que eso que no es razonable y por lo tanto no te le doy una consecuencia fiscal en los términos que tú pretendes. ¿Es así este conflicto? Sí, de hecho la gran pieza de la razón de negocio, el gran punto de llegada en términos de consecuencia es la llamada recaracterización. Las partes, en términos del principio de la autonomía de la voluntad, como bien lo has dicho, de la libertad contractual, de ese paradigma tan consolidado que tenemos en el derecho de las obligaciones y los contratos, de que la suprema ley de los contratos es la voluntad de las partes, le pretenden atribuir un carácter, una clasificación, con los efectos fiscales benéficos que ello implique a su acto contractual, pero resulta que si no tiene una razón de negocios, o sea, una práctica comercial ordinaria, decía el ministro José Ramón Cosío en una emblemática tesis que hubo sobre este tema, práctica comercial ordinaria, una lógica económica natural, sino que tiene
elementos de maquinación, de artificio, entonces el resultado va a ser que te lo van a recaracterizar para atribuirle el resultado o el efecto fiscal que hubiera correspondido al acto apropiado que se hubiera realizado en forma natural. Pero los negocios se distinguen por la innovación. Entonces, pues quizás muchos negocios que han nacido de una disrupción, de cambiar las estrategias ordinarias, pues entonces, bajo esta idea de razón de negocios, no podrían tener un soporte porque no está en esa cuestión ordinaria, tradicional que citas. Fíjate que es sobre todo, yo creo que una de las grandes claves para entender la razón de negocios, que ciertamente es una pauta compleja, para mi gusto lo que los españoles llaman, hablando de principios jurídicos, por cierto, el principio de interdicción de la arbitrariedad, que por cierto nuestra Suprema Corte también ha venido reconociendo, sobre todo respecto de la actuación de las autoridades. Pero esta interdicción o prohibición de la arbitrariedad se extiende a los contribuyentes. Es el equivalente de decir, ¿sabes qué? Contribuyente, puedes hacer lo que tú quieras y es válido fiscalmente hablando, siempre y cuando no sean operaciones arbitrarias cuyo único propósito es generarle un perjuicio al fisco. Si el beneficio fiscal es una razón tangencial o colateral, está bien, y la operación es totalmente natural, por una lógica precisamente de negocios. No es ordinaria, pero sí tiene un fin lícito, no defraudar al fisco. Y de acuerdo a tu modelo de negocios, a tu estrategia de negocios, a tu forma en que generas, entregas y captas valor como una entidad de negocios, entonces es perfectamente válido. Yo quiero invertir cantidades exageradas en relación a mis ventas a una marca determinada, pensando en un periodo inmediato que haya un resultado, pues tendrían una razón de negocios, aunque para el fisco pareciera que hay una sobreinversión en temas de publicidad y de marca en atención al tamaño de la compañía. Sí, ¿no? y fíjate, y esto matiza mucho aquel paradigma que citábamos hace un rato que en su momento planteó el ministro Cosío de la razón de negocios como prácticamente comercial ordinaria, porque hay muchas formas de hacer negocios, como bien lo has indicado tú, que abren brecha, que son innovadores, que son disruptivos y que no corresponden a un estándar que pudieras calificar de práctica comercial ordinaria, pero que sin embargo tienen naturalidad, no tienen sentidos de artificio ni la única finalidad perjudicar al fisco. Entonces, esto le dotaría de razón de negocios. Y desde luego esto se convierte en una gran condicionante para el reconocimiento de la validez de los efectos jurídico-fiscales de actos y contratos, ¿no? Sin embargo, tienes una autoridad tributaria que precisamente de manera subjetiva, aunque debiera de ser objetiva, va a determinar si eso que tú estás haciendo es razonable o no. Es decir, tú preparas tu negocio, pero tienes a la autoridad fiscal enfrente que va en una revisión a determinar si realmente hay razonabilidad y si realmente pretendías, eres innovador o toda la intención es defraudar. Y desde luego que para la autoridad también es todo un desafío, Beto. Precisamente por esto, y un poco copiado de la pauta antielusión, yo creo que más brava del mundo, que es la del Estado de Israel, sí, derivada de la partida 86. El libro Israel como el Exacto. libro, sistema jurídico más duro. Más bravo, porque ya dicen, bastará con que un funcionario hacendario... Australia también señalabas, ¿no? Australia, el que fue el más blando en su momento, se valía hasta hacer trampa, como 3 años por jurisprudencia, pero inmediatamente le corrigieron. Ese fue el más blando. El más duro Israel, porque te dicen, bastará con que un funcionario hacendario emita una opinión, en el sentido que un acto jurídico o contrato es de carácter artificial o impropio, para que automáticamente quede vinculado a tributar en los términos de su opinión. Es una brutalidad, ¿estarás de acuerdo? Bueno, ese sistema se copió a la mexicana, nada más que acá lo hicieron con un comité. Que no se ha conformado, ¿no? Un comité que ya está previsto en una regla de la resolución miscelánea fiscal, hasta donde ha trascendido, no ha habido todavía una sesión de ellos, pueden hacerla en cualquier momento. Está integrado por 5 administradores generales del Servicio de Administración Tributaria y 3 directores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya desde la estructura te llama la atención, ¿no? Es hoy un mismo número imparcial de funcionarios del SAT, que son 5 de un lado, y igual de imparciales de la Secretaría de Hacienda. Oye, y si van a juzgar temas de modelo, estrategia, razón de negocios, no debería haber estado el de la Cámara de Comercio e Industria a la que corresponda el contribuyente al que hubieran de auditar, hubiera sido una buena idea, pero no está. O la PRODECOM, ¿no? Que por ejemplo acá en nuestro ámbito está magníficamente representada por nuestra vicepresidenta Mayara Landeros, a la cual le mandamos un saludo. Oye, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente debería tener un asiento. No, son 5 del SAT, 3 de Hacienda.
Hacías referencia a la corte y así como en esa película de Joe Black de la muerte y los impuestos, yo te preguntaría, ¿cómo está la relación de la corte y los impuestos? Es decir, alguna vez tú me comentabas que el amparo contra leyes en materia fiscal ya no existía, que de plano todas las ejecutorias habían sido validando las normas tributarias. ¿Cómo está la relación entre la Corte, bueno, más que la relación, los precedentes de la Corte en materia tributaria? Fíjate que tengo que reconocer que es una sobresimplificación reduccionista decir que el amparo fiscal está muerto, pero lo que quise decirte es que ciertamente los principios constitucionales tributarios están muy golpeados. En épocas recientes es extremadamente complejo obtener amparos contra leyes tributarias a favor, aunque sigue sucediendo, ¿eh? Sobre todo sucede de repente más en el ámbito de impuestos locales, ¿no? Pero en materia federal ya hace muchos años que nos han relativizado. De repente, por ejemplo, se había establecido el paradigma de que la presunción de inocencia era válida también en la materia tributaria. Después dijeron que no, que era solamente para el ámbito sancionador, ¿no? La reserva material de ley, por ejemplo, que en materia penal es absoluta. Después nos dicen que en tributario es relativa y que nada más se reduce a los aspectos esenciales de la tributación. Y así nos han ido debilitando progresivamente o relativizando los principios tributarios. ¿Y esto a qué obedece esta actitud debilitadora a la que hace referencia? ¿Es una cuestión objetivamente razonada por las distintas integraciones de la Corte o hay una especie de camiseta con el presupuesto que es importante para la nación y un cierto sesgo preferencial hacia el tributo? La verdad es que le estás preguntando a un abogado litigante. Yo creo que yo me decantaría por lo segundo. Creo que fenoménicamente es lo que nos ha mostrado la realidad, ¿no? Creo que sí hay un cierto sesgo vinculado con el tema de los presupuestos y la realidad es de que la justicia tributaria más eficaz para el contribuyente en los últimos años es la que se genera en el campo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? en el terreno de la legalidad. Y bueno, desde la Constitución es una de las excepciones, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, precisamente en materia, es la excepción en materia, claro, materia tributaria. Y hablas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entonces encuentras confianza y eficacia en este órgano jurisdiccional. Sí, de hecho, los últimos años yo te diría que la parte más garantista y la mayor efectividad de la justicia administrativa, aparte de los medios alternos de solución de controversias, que es todo el horizonte de la PRODECOM, ha sido sin lugar a dudas en el Y llama la atención que no esté en el Poder Judicial, ¿no? La verdad es que estructuralmente nuestro tribunal corresponde en términos históricos al modelo francés del Consejo de Estado, ¿no? Y ha sido una añeja discusión el si sería mejor incorporar al Poder Judicial a la Federación. Yo creo que en su larga tradición el tribunal ha demostrado un ámbito de autonomía y de especialidad que yo no estoy seguro de que creciera en eficacia si se incrustara en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es un órgano jurisdiccional, no estará en el Poder Judicial, pero, así es. Pero un órgano jurisdiccional golpeado, ¿no? Golpeado en su integración, golpeado por el Senado, que lo tiene con una gran cantidad de plazas de magistrados sin cubrir. Sí, hay un gran desafío recientemente en ese sentido de que las plazas la integración de los magistrados genera una enorme controversia en este sentido, ¿no? Y también un tribunal que fue un punto de partida, un promotor de la justicia en línea, pero luego entiendo que después tuvo un de hecho, fue exactamente el tribunal pionero en justicia en línea en el país cuando la presidencia del señor magistrado don Juan Manuel Jiménez Illescas, él fue pionero en incorporar el juicio en línea. Después hubo ciertas problemáticas en la plataforma y hoy de ser el tribunal pionero en este tema, se siguen operando los juicios en línea. En un cierto momento se concentraron solo en una sala especializada en Ciudad de México que alcanzó niveles de eficacia muy interesantes. Recordarás que tuvimos al magistrado David Molinar, que es uno de los magistrados más reconocidos
y capaces en este campo, pero después se tomó por parte del tribunal la decisión de abrirlo al resto de las salas y hoy ha sido todo un desafío, porque no toda la gente en las salas regionales tiene las destrezas o está capacitada. Así es, para que pueda tener una buena funcionalidad en los juicios. Gustavo, el derecho fiscal y, digamos, los impuestos han estado en la historia, incluso las revoluciones de la propia independencia, el caso norteamericano y el impuesto al té o desgravar a los británicos para que se pudiera vender el té aquí y afectando a los colonos americanos, pues fue uno de los puntos de partida de la rebelión en Boston y después de la independencia. Y diríamos también que de alguna manera en el siglo XIII con los varones en Inglaterra, también el tema de con Juan Sin Tierra y la Carta Magna en 1215. Entonces los tributos y los movimientos de libertad, los impuestos y lo que provoca hacia los movimientos de libertad, pues han estado presentes en la historia. ¿Cómo ha sido la evolución en la historia bueno, digamos, desde la Biblia al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios en el Evangelio, haciendo referencia al tributo, a la moneda? Entonces, esto ha estado siempre presente milenariamente. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ves tú al derecho fiscal, a los tributos en la historia de la humanidad y cómo ha ido evolucionando hasta este siglo XXI? Fíjate que bien lo dices que ha sido y se le ha reconocido como la causa de las grandes revoluciones. Bien señalabas la icónica revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay un parteaguas en paralelo totalmente, incluso por la época fundamental en esta parte, en la que se desplaza el tributo desde su origen bíblico como el fenómeno de poder en el que el dueño del poder detrae de los patrimonios particulares segmentos de riqueza, que es básicamente el fenómeno tributario. Y ese gran momento es la Revolución Francesa, ¿estarás de acuerdo? De hecho, el derecho tributario moderno... ¿Por el principio de legalidad en la creación de los tributos o por qué lo señalas? Totalmente. Incluso Eduardo García Enterría, uno de nuestros profesores precisamente en el doctorado en la San Pablo CEU en Madrid y gran referente en materia de derecho administrativo español, señala que hasta el lenguaje jurídico cambió con motivo de la Revolución Francesa. Nace, según nos refiere García Enterrey y Tomás Ramón Fernández, el concepto de ciudadano propiamente. O sea, hasta los Luises, hasta el antiguo régimen, básicamente se hablaba de súbditos y a partir de la Revolución Francesa nace el ciudadano, pero también nace el concepto de ciudadano, no ciudadana, faltaba mucho por la igualdad en la Revolución Francesa. Sí. Y propietario además. Definitivo. Pero fíjate, en ese momento se establece, oye, para que el tributo sea válido, no debe ser solo la manifestación de poder del soberano, sino tiene que estar validado por la Asamblea Legislativa. Y desde ahí parte el paradigma que hoy tenemos muy consolidado de que incluso la Cámara de Origen en la parte tributaria necesariamente tiene que ser la representación del pueblo, en nuestro caso nuestra Cámara de Diputados, y la Cámara Revisoria invariablemente será el Senado de la República. Principio de legalidad y no por nada los padres y la gran autoridad en materia de derecho administrativo, el derecho francés, ¿no? Claro, sí. Bueno, de hecho ahí se dice que nace el constitucional moderno, el administrativo moderno, y el tributario propiamente dicho, ¿no? Más que moderno, te diría, ahí nace el derecho tributario. Y bien lo has dicho, con el principio de legalidad, ¿no? Y a partir de la Revolución Francesa, ¿cómo se ha ido desarrollando? Porque la pregunta es, porque si algo se publica y si algo tiene una enorme cantidad de producción jurisprudencial, es el derecho fiscal. Y entonces, si lo comparamos con el derecho al trabajo, el derecho laboral, pues se cuentan con los dedos de la mano las reformas en esta materia. Y en materia fiscal, lo relevante es si en un año no hubo una reforma, es todo lo contrario. Entonces, tiene que ser un derecho muy distinto, con tanta producción. Extremadamente dinámico, porque además está vinculado con la economía, que es uno de los campos más complejos, ¿estarás de acuerdo? Ajá. Pero además, yo creo firmemente que una de las ramas del derecho más violentas es el tributario. Sí. O sea, el penal te puede quitar la vida, ¿no?
Pero el tributario, al momento en que entra en la parte del patrimonio de las personas, está muy cerca del... Pero también te puede quitar la libertad, así que, Claro. que El famoso nulo, de ahí nos queda claro que el nulo in tributum sine lege, que bien decías, el no hay tributo sin ley que lo establezca, está pegadito al nulo un crimen, nula pena sine lege, ¿no? Entonces, digamos, en el siglo XIX tú ubicas el parteaguas de la Revolución Francesa, la Asamblea, el principio de legalidad. ¿Y cómo sería esa evolución, pensemos en México en particular o en el mundo, a partir del siglo XX? ¿Hay distintos momentos así que destaquen al derecho fiscal, que se puedan encuadrar, digamos, quizás en épocas, o ha sido una evolución constante, pero un tanto ligeramente horizontal? Mira, de hecho, más que hablar de épocas, yo destacaría un desplazamiento conceptual muy importante en esa evolución. ¿Y qué es la diferencia de hablar del fenómeno del impuesto y el tributo al fenómeno contributivo? O sea, todavía el concepto de impuesto y el concepto de tributo son terminológicamente dos conceptos muy asociados con el antiguo régimen y con el fenómeno del poder, de la fiscalidad como un fenómeno de poder puro y duro. En cambio, el sentido del mismo fenómeno planteado como contributivo ya tiene un sentido más de cultura tributaria, un sentido más democrático y de convencimiento en la importancia de contribuir. De hecho, es curioso porque nuestro Código Fiscal de la Federación habla de las contribuciones y no de los tributos. Y como tipo de contribuciones... Como un género, ¿no? Así es, como el género, las contribuciones, y como la especie más importante, obviamente, el impuesto, ¿no? Y de ahí, en el horizonte europeo, recientemente se ha hablado mucho de algo que ya se incorporó al Código Fiscal de la Federación como un primer atisbo por ahí en el artículo 33, en el contexto de facultades de la autoridad, que es el llamado cumplimiento cooperativo colaborativo. Es un tema cultural bueno, los impuestos, eso, son impuestos, sino quizás la gran cantidad o una buena parte no estaría contribuyendo. Esa cultura ha mejorado en México la voluntad y la convicción de contribuir, o sigue siendo esto un deporte nacional, y lo digo de manera irónica, defraudar al fisco. Culturalmente, ¿cómo está comprendido que hay que pagar? Fíjate que es todo un tema porque la cultura tributaria, el desarrollo de la cultura tributaria también tiene mucho que ver con convencimiento y convicción. Y puede ser en dos órdenes. Uno, pero es cultura, ¿no? Tiene mucho de componente cultural. O sea, y te digo, los dos horizontes son desde la perspectiva de decir, oye, lo que yo estoy contribuyendo se aplica bien en el gasto público, y creo que salta a la vista que tenemos un gran desafío ahí. Siempre ha sido así y creo que hoy no es la excepción. Pero el otro gran horizonte es desde la perspectiva ya en particular de los sujetos en cuanto al sentido de la tranquilidad, de la convicción y de la aversión al riesgo, ¿no? Porque dirías, oye, de repente se ha vuelto deporte nacional el asunto de las factureras en su momento, y para eso se creó el famoso 69B. En su momento, antes de la reforma fiscal laboral, el tema de las famosas pagadoras o empresas nóminas, las antiguas outsourcing, que fueron combatidas con esa reforma, y esquemas... Combatidas, no vencidas. Y esquemas de planeaciones fiscales agresivas que, por ejemplo, progresivamente se han ido atacando en el ordenamiento. Ejemplo, hoy tenemos un confesionario fiscal voluntariamente a fuerzas en un catálogo de 14 fracciones del 199 del Código Fiscal de la Federación, que son los esquemas reportables, ¿no? Entonces, la reacción frente a esos actos de abuso de parte del ordenamiento jurídico es rotunda, ¿no? Pero insisto, en el tema cultural, un amigo que casado con alemana se va a vivir a Alemania, y lo reciben los suegros, le dan la bienvenida, y el día siguiente el suegro alemán pasa por él a su casa y dice, acompáñame. Él creía que lo invitaba a desayunar y lo lleva a la oficina tributaria. Tienes que darte de alta porque ya eres residente alemán. Entonces, sí hay una conciencia distinta, ¿no? En
en las sociedades respecto a esa convicción de pagar, y aquí que pidas un servicio y que el proveedor te diga con factura y sin factura, pues es completamente contrario a la legalidad, y es una cuestión cultural que tenemos que avanzar hacia esa idea de contribuir hacia el gasto público y dejar de entender o de acusar que pues no se pagan impuestos porque se va a hacer un mal uso de los recursos. Bueno, hay que pagar impuestos y hay que exigir un correcto ejercicio de los recursos, y hay que pagar los impuestos justos. También no caer o no admitir los abusos del legislador, ¿no? Claro. Y en ese sentido hay un abuso, ¿no? Porque el legislador crea impuestos, y lo hago como pregunta, lo formulo como pregunta, notoriamente inconstitucionales, y trae un cálculo de demandas de amparo que se promoverán, y a esa contribución, a esa recaudación esperada, cuánto le va a mermar, y entonces, pues, que vaya el impuesto con una notoria inconstitucional. ¿Esto es así? Sí, y esto genera el que la relación jurídico-tributaria esté caracterizada por una lógica confrontacional. De hecho, lo que acabas de decir es rotundo, y creo que la experiencia nos lo confirma, el que cuando se han hecho las reformas fiscales en que se crean nuevos tributos, incluso está planteado y medido el cálculo del riesgo de los eventuales amparos que se hubieran de plantear al respecto. Entonces, de hecho, nuestro ordenamiento está planteado desde la perspectiva de una desconfianza mutua, ¿no?, en la relación tributaria. Desconfianza mutua, sí. Por eso te digo que en la parte del horizonte europeo se está tratando de transitar a verlo desde una perspectiva colaborativa. Creo que es una aspiración. Ya nuestro código en el 33 habla algo de eso, nuestro código fiscal de la Federación, pero creo que eso es apenas una aspiración, no estamos ahí. Esa desconfianza la podemos ver, y regreso al tema tributario, pero me salgo un poco a hablar del tema electoral. Por desconfianza, la credencial es con fotografía, por desconfianza te marcan el dedo cuando has votado, tu fotografía debe estar en el padrón, y una serie de un sistema electoral caro, pero que pues fue eficaz para romper ese siglo XX del dominio de un solo partido, y con un fraude electoral fácil y absurdo y abrumador que se estuvo dando, ¿no? Y regresando al tema tributario, pues esa desconfianza, entonces las facturas empezaron con que las imprentas deben poner una fecha de vigencia, y luego se los quitaron las imprentas, y luego los programas, y una serie de cuestiones candados por esa desconfianza. Y hoy el CFDI, ¿no? El comprobante fiscal digital, CFDI, con una sobreregulación impresionante, que además es la pieza central de los modelos de fiscalización por parte del SAT. Y en el tema electoral funcionó. Sí tenemos por lo menos alternancia y credibilidad en el sistema electoral, más allá de todo cuestionamiento que podamos tener en cada momento político del país. Pero te preguntaría, toda esta serie de candados, de exigencias, de requisitos, ahora hablas del CFDI, ¿han contribuido o han provocado una mejor recaudación? ¿Realmente se ha abatido o en esa lucha siguen todavía el defraudador sin mayor consecuencia? Yo creo que se han robustecido mucho los controles por parte del SAT. El fenómeno de la evasión yo creo que es infinito, pero los mecanismos de control del lado de la autoridad y de combate a ese tipo de prácticas, yo creo que sí se han robustecido en forma muy importante. ¿Y los factureros han logrado ser abatidos o siguen todavía, o se han concentrado en unos pocos? Yo creo, mira, la verdad de las cosas es de que con los nuevos mecanismos dirías ya no deberían de existir factureros, y sin embargo sabemos que de repente te surgen por todos lados, ¿no? Con todo y ese tipo de mecanismos. ¿No ha habido un cambio en estos últimos 5 o 6 años o una reducción? Yo creo que cada vez le resulta más complejo, ¿no?, esa labor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el asunto del artículo 69B sí les ha complicado mucho la existencia. Ahora, sobre todo desde la perspectiva del SAT, el mayor énfasis en el combate, por ejemplo, en el caso de los
factureros, los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, ha sido dirigir los cañones contra sus clientes, contra los CEDOS. Y eso ha servido porque ya hay un temor, ya la gente ya no les tiene tanta confianza a los factureros. Desde luego es una forma de inhibirlo, porque hay muchos casos de empresarios que con motivo de ese famoso 69B se han visto en situaciones extremadamente complicadas. Y la tecnología ha sido un instrumento fundamental para el SAT. De hecho, entiendo que Aurelio Núñez realmente estuvo ahí con un tema tecnológico, ¿no? Para crear todo este sistema de fiscalización. Desde el ingeniero subiría como jefe del SAT, que eso fue hace alrededor de 20 años. Ajá. Ni contador ni abogado. Sí, en su momento llamaba mucho la atención de eso. Oye, ¿por qué llevaron de jefe del SAT a alguien que no es contador público, que no es abogado? ¿Qué está haciendo ahí un ingeniero? Lo que estaba haciendo el ingeniero Subiría era precisamente poner las bases para el desarrollo de las plataformas informáticas del SAT, ¿no? Que tan eficaces le han resultado y le han permitido ir creciendo precisamente en eficacia en la fiscalización. Doctor, tú además de ser un lector y un lector asiduo en materia jurídica, pero también un autor reconocido, 14 de junio presentarás una obra que compartes con distintos autores de... La ley de impuesto a la renta comentada, que la formulamos los miembros de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, por cierto, por la venia para hacer la presentación en el capítulo. Y es una obra que se ha venido realizando ya desde hace muchos años, única en su tipo, en la que todos los miembros de la Comisión Fiscal Nacional del IMC participamos y que creo que ya se ha venido convirtiendo en un referente en este campo. Pero quisiera que te conocieran más allá de eso que te apasiona, que es el mundo tributario. Prometo que no voy a decir que alguna vez fuiste agente del Ministerio Público, entonces quiero hablar de otros temas distintos No, es que lo prometiste. al mundo tributario. Platícanos de tus lecturas. Tú te encanta la lectura, eres un asiduo, un devorador de libros, pero háblanos más allá del tema tributario. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus autores? ¿Qué ves más allá de esto del derecho? Porque evidentemente si un jurista, si lo podemos llamar así, solo sabe derecho, pues realmente es un agente del derecho, por más que profundicemos, por su amplitud y por su evolución, al final siempre vamos a saber muy poco. Quien crea que sabe mucho, pues realmente está en una posición triste, ¿no? Entonces, si solo estudiamos derecho y poco podemos llegar a saber del gran ámbito y mundo del derecho, pues imaginemos si solo sabemos eso y no sabemos de nuestro entorno, pues es peor el escenario. Tú eres un lector asiduo, platícanos de otro tipo de inquietudes, de lecturas, además ¿Te gusta la ópera? ¿Te gusta el arte? Háblanos de esa cuestión más universal, ¿no? Bueno, me está remitiendo a lecturas añejas. En su momento sí tuve una gran pasión por la ópera. Me gustaba mucho y me gusta, bueno, todavía Verdi, Puccini, toda la ópera italiana. Creo que es una pasión compartida por lo que hemos descubierto. Pero de lecturas más recientes me vas a regañar porque me dijiste que no me hables de derecho. Bueno, la otra parte que está muy pegada con esto de la tesis que me ha llevado a lecturas que me resultan muy interesantes, te voy a decir, la parte de estrategia de negocios. Por ejemplo, me parece que es un ámbito extraordinariamente interesante. Te diría que a ratos parece hasta como magia, ¿no? O sea, cuando una estrategia sí resulta adecuada o no. Hubo un gran referente en ese sentido que era Porter, con su famosa estrategia competitiva por allá en los 80s. Y la teoría del juego también, ¿no? Exactamente. Y en épocas más recientes, por ejemplo, con Ruelas Gossi, toda la perspectiva esta de la orquestación estratégica, de cómo la orquestación la ve como la integración de nodos, cosa que, por cierto, es mucho de lo que con tu liderazgo se realiza en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, ¿no? Capítulo Occidente. Cómo vas construyendo y uniendo nodos de valor para llevar a un escenario mucho más amplio de co-construcción de valor que la simple perspectiva de una unidad aislada, ¿no? Claro, claro. Y ópera, hablas de la ópera. ¿Cómo descubriste la ópera? ¿Cómo entraste al mundo de la ópera?
Fíjate que casualmente por la música clásica, digo, eso es algo muy chistoso porque el culpable de todo eso fue un disco por ahí de Mozart. Ajá. Y derivado de eso, después descubrir Il Trovatore de Verdi, con la famosa escena de los yunques, ¿no? La sensación de asombro que te generan esas voces magníficas, ¿no? Cuando escuchas a una María Callas con esa griega magnífica que tenía una extraña voz, a su rival, a la Tebaldi, a todos aquellos grandes, hasta llegar a los relativamente recientes tres tenores, ¿no? Sí, sí, que sin duda si algo se puede decir como dogma de fe incuestionable es que Pavarotti haya sido con su vida como cualquier humano con sus virtudes y defectos, seguramente está en el cielo. Con esa voz no puede ser de otra manera. Puede ser que esté de otra manera. Pavarotti, y también esa promoción de la ópera a través precisamente de los tres tenores que acabas de indicar y de esas áreas que nos fueron enseñando de Tosca, de Puccini y de Nessun Dorma también, de Turandot. De Turandot y siempre con tragedia de hecho, ópera, fíjate, ¿no? que esa es la parte que a mí me distanció de la ópera. La verdad es de que cuando descubro la ópera, que me genera una sensación de asombro, de una impresión muy profunda frente a la belleza de la música, de las voces. Pero después llegó un momento en que me puse a reflexionar, dije, oye, obra que se respete por lo menos tiene 5 muertos cuando se acaba, ¿no? O sea, llegó un momento, aparte de Verdi y Puccini, el famoso verismo que era Ruggiero León Cavallo, Mascagni, la famosa caballería rusticana, que seguramente todos, aunque no les guste la ópera, la han escuchado en la tercera parte de la saga del Padrino, ¿no? Que le da un gran lustre a esa película icónica. Pero sí me generó como que cierta distancia el tema de la tragedia. Y desgraciadamente hay quien me ha controvertido y me dice, oye, pero también hay ópera bufa. Pero curiosamente no me parece que sean las piezas más hermosas las de la ópera bufa. Sí, pues la ópera lleva implícita la tragedia. En la propia Carmen, que quizás fue el punto de introducción de muchos hacia la ópera, pues también es una tragedia. Bueno, por ejemplo, el Eleusheva Lestele es una diosa a la vida. Yo creo que es de las áreas reconocidas como más famosas de la historia de la lírica y estás hablando de una diosa a la vida, ¿no? Sí, y lucía las estrellas. ¿Y en literatura? ¿Cuáles son tus aficiones en la literatura? Fíjate que me vas a regañar, la parte literaria no me ha jalado tanto. Ya realmente yo tenía más propensiones por el lado de la filosofía. Uh-huh. De hecho, originalmente, mis inquietudes originales... Filosofía e impuestos, otra combinación extraña. Sí, extraña. De hecho, fíjate qué curioso, la parte fiscal, a mí cuando estaba en la preparatoria no me llamaba absolutamente nada la atención. Por azares del destino, yo fui a las áreas de contabilidad. Uh-huh. No había nada que se me hiciera más aburrido que el asunto de las declaraciones de impuestos, qué cosas de la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando yo tomaba esas clases, en paralelo en la prepa estaba tomando filosofía y entonces yo me llevaba mis libros de filosofía, las clases aburridas de impuestos, me sentaba atrás y me ponía a leer filosofía y me iba muy mal. Te refugiabas en la filosofía. Y después dije, ¿sabes qué? La única manera que yo me haga tributarista es que me la explique un filósofo concedido. A mediados de la carrera, llego a fiscal, me asusto, dije, en la torre también que me iba aquí y ahora voy a ver fiscal. Uh-huh. Y te acordarás de nuestro... Para entonces no tenías el gusto por el derecho. Absolutamente no. Por el derecho sí, por el fiscal no. Vaya. Y te digo que lo dije eso espontáneamente. Dije, yo para ser fiscalista necesitaría que me lo explique un filósofo. Llego a quinto, te vas a acordar de nuestro muy querido, llorado maestro don Jesús Villalobos Pérez. Uh-huh. Uh-huh. Y el maestro Villalobos, te acordarás, claro, director de nuestra facultad, tenía las dos profesiones. Ah, vaya. Era licenciado en filosofía y era licenciado en derecho. Se te concedió. Y fue maestro de lógica muchos años en la preparatoria de Jalisco. A mí otra de las materias que me fascinó fue la lógica. Y él influyó muchísimo en ti. Totalmente. Bueno, él es el culpable que yo me dedique al derecho fiscal. Él ahora sí que me cambió el destino.
porque él me empezó a explicar exactamente el tributario desde la perspectiva filosófica y me enamoré de la materia. Después tuviste al maestro Antonio Jiménez también, ¿no? A Antonio Jiménez, también pupilo del maestro Villalobos, y al maestro y Víctor también León. magistrado Víctor Manuel León Una Figueroa. extraordinaria persona, ¿no? Exactamente. Y también es ese gusto o esa, bueno, no diría gusto, el número de especialistas o de estudiantes que ya van perfilados hacia el derecho fiscal también creció exponencialmente, ¿no? Antes era una excepción, eso que tú dices de llegar a quinto semestre y tener fiscales, incluso la gente lo relacionaba con matemáticas, y yo no quería, antes de tomar la materia, pensaban que iba a ser un tema más hacia Sí, el lugar común es de que todo el mundo decíamos, oye, yo estudié Derecho porque no se me daban las matemáticas, ¿no? Exactamente, y yo no quiero llevar Derecho Fiscal. Ese era el nivel de desconocimiento de lo que comprende esto, pero pues ahora les preguntas a los estudiantes y hablan Derecho Fiscal, fiscalista, y hay una gusto generalizado por tomar esta especialidad. ¿Es así esto? ¿Lo observas así? Sí, porque además el tributario es una materia que no te da permiso a aburrirte. Tú ya platicabas de la dinámica que tiene, la cantidad de reformas, si no son por la vía legislativa, por lo menos por la vía reglamentaria de la miscelánea fiscal y regulaciones similares, es extremadamente dinámica, pero además es una puerta grande para el derecho empresarial. Sí, desde luego, desde luego. Y también tu entorno, además de convivir con abogados muy destacados y por cuestiones profesionales que vas creando con ellos a partir de tu exitosa carrera, también tienes un entorno muy, muy destacado con los contadores. Entonces, aquella idea un tanto antagónica entre el contador y el abogado, que parecían estar en choque con distintas personalidades, pues realmente se ve que no es así. Hay una muy buena convivencia, una muy buena necesidad de uno hacia el otro, respeto a los dos ámbitos, y eso lo veo mucho en tu entorno, que es un entorno muy vinculado y de manera muy destacada con los profesionales de la contaduría, ¿no? Absolutamente sí, Beto. De hecho, otra de las características del tributario es que es una materia esencialmente interdisciplinaria, y evidentemente por su formación los contadores son y han sido los amos de la escena tributaria. Pero yo veo que esos amos de la escena voltean a ver en momentos determinados arribita al fiscalista abogado que viene como que a dar la opinión final o la solución ante el conflicto, o es una simple percepción. Lo que pasa es que el contador, por su formación, yo te diría que domina todo el tema de lo que llamaría yo la inteligencia financiera. Bien lo dices, yo he vivido entre contadores, tuve la inmensa mayoría de mis socios, por ejemplo en KPMG tuve 89 socios, la gran mayoría de ellos eran contadores, éramos unos cuantos abogados, y esa inteligencia financiera a ellos les hace prácticamente dominar la materia en forma natural. Pero luego viene el mundo de las normas. Y ahí es donde respetan. Y ahí es donde se les presenta un campo de desafío muy fuerte a ellos, porque estarás de acuerdo que son estructuras de pensamiento distintas. Pero además un fiscalista, contador inteligente, lejos de querer rivalizar a un abogado, busca un abogado fiscalista inteligente que venga a complementar. Es decir, no hay una competencia, sino realmente un reconocimiento para desde ese punto de vista distinto y de sus formaciones distintas resolver esa controversia, ¿no? Sí, complementariedad en la función de uno y otro, ¿eh? Y yo creo que esa mancuerna ha resultado muy enriquecedora, ¿eh? Concluiste tu carrera y como ya no iba a hacer referencia al otro tema, llegaste a KPMG, ¿no? ¿Fue tu primer trabajo en derecho tributario? No, antes de estar en KPMG tuve un pequeño periodo como abogado del fisco. Ah, vaya. Después fui secretario. ¿Eso también lo podemos borrar, lo podemos editar o podemos dejar que fuiste abogado del digamos que es fisco? parte de la sombra psicológica, pero pues bueno, también me tocó estar del otro lado. ¿En el Estado o en la Federación? No, en la Federación, en el SAT. Cuando la apertura de las administraciones locales
Me tocó estar en la local de Guadalajara, en el área de recursos administrativos, y en la local de Zapopan, en el área contenciosa. ¿Y luego en la oficina del abogado general estuviste? Antes de eso, con la doctora María Esther Avelar Álvarez, bueno, no era en realidad la oficina del abogado general, fíjate. Raúl Padilla López tenía su propio jurídico, que era la unidad de normatividad, y a mí me tocó ser abogado colaborador en la parte de la unidad de normatividad. En la época de esa reconstrucción de la universidad. Cuando se hizo cuando se conformó todo el entramado de la red universitaria en Jalisco. Un gran legado de Raúl Padilla. Sí. Fue esa posición ahí en la Universidad de Guadalajara, después abogado del fisco, después 2 años secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación. Estuviste también en el Tribunal Fiscal. Sí. Y ya después fue la época de KPMG. ¿De quién estuviste? De la magistrada Georgina Ponce Orozco. Que todavía es magistrada. Todavía sí se encuentra en funciones la magistrada. Y después ya te vas a KPMG. ¿Cómo te descubren o cómo llegas ahí a KPMG? Fíjate que fue en la primera especialidad que cursé en la Universidad Panamericana, poquito antes de que coincidiéramos en la de corporativo tú y yo, la de fiscal. Vaya. Me tocaron de profesores, mi ex socio Luis Ignacio Sánchez, que es el profesor de Impuesto a la Renta a Personas Morales, y de ahí surgió la invitación a incorporarme a KPMG. ¿Y ahí conociste a Óscar o tú jalaste a Óscar Álvarez, tu socio? No, fíjate que Óscar fue mi alumno en la Facultad de Derecho. Cuando el maestro Villalobos creó el famoso Plan 22, ¿te acuerdas? Que les decían, de las primeras víctimas del Plan 22, que eran cuatrimestres, que les decían de WhatsApp porque los traían muy en friega, no abogados de carrera, sino a la carrera. Y eran bimestres prácticamente. Entonces, Óscar me tocó alumno ahí, después en el tribunal llegó como prestador de servicio. ¿Y ella tenía esa ruta hacia el derecho fiscal o tú fuiste el culpable de tenerlo en esa área? No en la facultad, porque fíjate que cuando me tocó alumno Óscar, era la parte de historia del derecho la que me tocó ver con él, muy al inicio de su carrera. Luego ya en la parte que nos reencontramos para la parte tributaria, él se incorporó como prestador de servicio a la Sala Regional de Occidente del Tribunal. Y después... ¿Tú estabas ahí de secretario? Coincidimos muy poquito. ¿En López Mateos todavía o ya en Américas? No, todavía estaba en López Mateos y Justicia. Ajá. Y después él se incorporó a KPMG y ya desde entonces hemos estado juntos. ¿Cuándo entraron a KPMG? ¿Tú cuándo entraste? Yo en el año de 95. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? 5 años, casi 6. No fue tanto, pero una formación muy, muy importante. Sí, ¿no? sí. Y a partir de que fundan la firma de Amezco Álvarez, ¿fue en qué año? En el año 2000. En el año 2000. Sí, ahora sí que vamos con el siglo. Van con el siglo. Y de un desarrollo muy reconocido y extraordinario. Pues fue una decisión acertada hacer la propia firma, ¿no? Sí, y aparte Óscar hace 12 años obtiene el Fiat de Notario 91 de Guadalajara y bueno, pues ahí operamos las dos áreas. 12 años de una exitosa firma y de una gran amistad que los une a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, mi querido doctor, ha sido un privilegio poder platicar contigo. Al contrario, presidente. Que te conozca, todos sabemos de tu gran capacidad, de tu cultura, de tu pasión, como tú dices, de lo que te llama poderosamente la atención, que es el derecho tributario, pero pues es importante que te puedan conocer tu origen, tus convicciones, todo lo que ha influido en ti y cómo tú logras influir en la comunidad. Y te deseamos todos los éxitos en esta próxima presentación de tu libro. ¿Qué número de libro es? La razón de negocios prácticamente como libro propio es el segundo libro. Es el segundo. Sí, los otros me ha tocado en coautoría. ¿Y en coautoría cuántos has participado? Pues ya llevo un buen montón. La verdad es que te mentiría si no llevo la cuenta, pero sí son, yo creo que más de 10. Pues es que bien que sean tantos que ya ni la cuenta lo permite y todos siempre muy aceptados, muy reconocidos. Y será un placer acompañarte el próximo 14 de junio en la Cámara de Comercio, 8:30, es así, ¿no? Así es. Pues un placer, Gustavo, y muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de La Toga, Diálogo con Juristas. Gracias.